Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Es un gusto poder estar acá con ustedes. Gracias a los músicos, a los chicos de alabanza por la canción que hicieron. Me encantó el arreglito. Podríamos decir que es una reversión o algo así. Me gustó mucho. Es una canción que hacía mucho que no cantábamos. Miguelito, hacía bastante que no se cantaba. Y es una canción hermosa. Y obviamente que el Fabri hizo bien en no spoilear tanto, porque hoy vamos a hablar acerca del Salmo 42. Es un salmo práctico, lindo, por momentos muestra la fragilidad del autor, y yo no podía más que sentirme identificado con muchos de los pasajes, así que espero que este sea tu caso y que Dios también te pueda hablar como me habló a mí. Así que vamos a buscar el Salmo 42, lo vamos a empezar a leer. En muchas Biblias está titulado como Mi alma tiene sed de Dios, y abajo en letra más chiquita dice que es un masquil de los hijos de Coré. Un masquil es una composición poética con un sentido contemplativo de lo que se dice, o un poema contemplativo. Está también referenciado a los hijos de Coré. Esto lo pudimos ver en la reunión anterior. Los hijos de Coré eran los sobrevivientes de lo que aparece en número 16 como la rebelión de Coré. Y tanto Coré, luego Coré tiene un final trágico por haberse opuesto a la autoridad de Dios, pero ellos se van a encargar del cuidado del templo, de las puertas del templo, y también, como eran levitas, se dedicaban a lo que era la alabanza o la adoración del templo, y es por eso que también muchos dicen que este salmo en particular estaba escrito por ellos. Así que vamos a leerlo sin más preámbulo. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro con la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjense que generalmente en un salmo, cuando se repite, como es el caso del versículo 9 y el 11, podemos decir que es como un coro, y no sé bien por qué, pero está dividido. Pero si ustedes miran el Salmo 43, el versículo 5 también termina de la misma forma, así que podemos decir que están íntimamente relacionados. No lo vamos a leer mucho, pero también va a terminar con ese mismo coro, podríamos decirle, o con esa repetición, con esa pregunta que se hacía el salmista a sí mismo: ¿por qué se veía abatido? ¿O por qué su alma se veía turbada? Spurgeon dice que el Salmo 42 es el grito de un hombre apartado de las ordenanzas y culto externo de Dios, suspirando por la casa de su Dios tan amada, y al mismo tiempo es la voz de un creyente espiritual deprimido que anhela la renovación de la presencia divina, luchando con dudas y temores, pero con todo manteniéndose firme en su fe por el Dios vivo. ¿Por qué no podía no identificarme? Porque muchas veces me he encontrado en esta situación de angustia,
de tristeza, de desánimo, aunque mi confianza estaba puesta en Dios. Este salmo lo podemos dividir, si quieren, donde yo voy a tratar de hacer esa división para enfocarme en 3 temas. Del versículo 1 al 4 vamos a hablar acerca del anhelo de Dios. Después del versículo 5 al 8 vamos a hablar acerca de la espera en Dios o esperar en Dios. Y del versículo 9 al 11 vamos a hablar acerca de preguntar a Dios o consultar a Dios o llevarle tu inquietud. Y es un salmo muy conocido, de hecho el primer versículo era el que cantábamos, y va a hablar acerca de esta figura de un ciervo que brama por la corriente de las aguas, y acá Nachito me trae para que yo no brame por las aguas, pero fíjense que generalmente, no sé si está ahí, a ver, avanzar otro, ahí va. Generalmente cuando uno lee este versículo, te pasa como a mí que uno se imagina, no sé, Bambi, ¿no? Un ciervo que de repente, viste, está con los pajaritos de fondo y se inclina a beber un agua cristalina, donde hay maripositas alrededor, viste, y sale un arcoíris detrás. Uno se imagina esa escena de tranquilidad, cuando en realidad el versículo 1 es estresante, es agobiante, porque dice que un ciervo brama por las corrientes de las aguas, y un ciervo no brama cuando está contento con el agua, sino cuando tiene una sed tan intensa que no puede hacer otra cosa más que gritar por el agua. Yo tenía un audio, al final no lo quise poner, pero es desgarrador el llanto de un ciervo cuando busca agua. O sea, es terrible. Se siente que es un animal que está sufriendo como si fuera un animal herido. Es por eso que esta situación habla de esto, del salmista que tenía una sed intensa del Señor. Pero la situación nos va a hablar de una deshidratación espiritual. La situación nos va a hablar de una necesidad que tenía que ser satisfecha. Algunos comentaristas dicen que esta expresión era de un siervo que estaba agotado porque lo venían persiguiendo para cazar o estaba herido. O sea que la situación se torna un poco más trágica todavía. Ahora, ese versículo es hermoso porque nosotros podemos identificarnos y decir, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama mi alma por Dios. Y esta necesidad nosotros nos sentimos familiar, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos necesitando de Dios o sentimos que hay algo que nos lleva hacia Él. Gracias a Dios por esa bendita acción del Espíritu Santo que todo el tiempo hace que le estemos necesitando. Y si no tenemos esa sensación de todo el tiempo tener que necesitarlo, tal vez haya que analizar algo en nuestra vida. Pero el clamor de este salmista era terrible, porque así clama mi alma por ti, oh Dios mío. Y cuando hablamos acerca de la sed de Dios, esto es algo que en la palabra aparece un montón de veces. Voy a referenciar algunos pasajes para que sepan de lo que estoy hablando, pero generalmente la sed de Dios aparece cuando solamente puede ser saciada por el mismo Dios. No es una sed que se pueda saciar con otras cosas. Nosotros generalmente somos bastante expertos somos argentinos, tratamos de solucionar las cosas en forma rápida, a veces atamos con alambre, pero la realidad es que cuando es una necesidad de Dios, no podemos buscar ningún tipo de suplemento ni ningún tipo de alternativa. Necesitamos, ¿a quién? A Dios. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Lo segundo malo que habían hecho era que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, pero se habían olvidado de Dios, lo dejaron. Y Él era la fuente de agua viva. Y si hablo de fuente de agua viva, inmediatamente nuestra mente, ¿a dónde se va? Al Evangelio de Juan, capítulo 4, donde el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Y con quién se va a encontrar? Con la mujer samaritana. Y todos sabemos esa escena, donde la Biblia nos da algunos detalles, que ella iba en un horario donde no se cruzara con nadie. Generalmente era un horario de intenso calor. La gente trataba de ir en momentos donde el sol no era tan fuerte, o muy temprano, o más al final del día. Y ella va a ir cuando el sol estaba en toda su potencia para que nadie la viera, porque había algunas cosas en su vida por la cual iba a ser juzgada. Y el Señor Jesús va a desviar su camino, o mejor dicho, va a hacer una ruta especial para poder encontrarse con ella. Y se van a encontrar allí en el pozo de Jacob.
Y Jesús va a mirar su corazón y su vida. Es uno de los pasajes más lindos, pero bueno, no me quiero detener tanto ahí, porque esta mujer además va a ser un testigo fundamental del Señor en esa área donde Samaria era medio complicado. Pero el Señor Jesús va a tener un diálogo con ella donde le va a hablar acerca de la sed y acerca del agua. Y en el versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús se refería al agua del pozo. Cualquiera que volviera a beber el agua física normal que todos tomamos, va a volver a tener sed. A mí me pasa, yo tomo agua y después al momento tengo sed de vuelta. Pero el Señor Jesús va a hablar acerca de un agua espiritual. Va a decir: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, nada de las cosas terrenales que nosotros podamos encontrar, bienestar material, el éxito, que nos vaya bien, nada de eso les puedo asegurar que va a saciar la sed que tiene el hombre de Dios. El hombre le va a dar la espalda a Dios, y es por eso que nosotros ahora podemos reconocer como hijos de Dios mucho más simple cuando tenemos esta sed de Dios. Pero el hombre que no conoce a Cristo le va a dar la espalda. Y es por eso que el salmista va a decir en el versículo 2: tengo sed de Dios, del Dios vivo, del Dios viviente. Y él va a expresar que tiene ganas de ir y presentarse delante de él. Y yo ahí me analizaba un poco y decía: ¿acaso yo estoy con la misma prisa por presentarme delante de Dios? ¿O a veces no lo hago? Y él no podía esperar para estar delante de la presencia de Dios. Ahí la traducción más correcta sería tal vez la que hace la traducción del lenguaje actual, donde dice: quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte a ti. Está hablando de una presentación cara a cara, de ver a Dios, contemplarle, pero también poder ser observado y tener esta comunión con un Dios vivo. Nosotros tenemos, no sé si privilegio, pero contamos con algo que muchos no entienden, que es que tenemos un Dios vivo. Mucha gente adora a dioses que tienen que ver con la muerte, mucha gente adora ídolos, y el hecho de que nosotros podamos hablar con Dios es algo hermoso, y es algo que no debemos despreciar. Pero hablamos con un Dios vivo, con un Dios que da la vida y con un Dios en el cual está la vida. Ese Dios es una fuente permanente de vida y de amor para nosotros, y debería ser el deseo de nuestra alma. Un ser humano puede estar sin comer varios días. A mí me costaría. Generalmente tengo el apetito como medio ahí cortito. Pero ¿qué pasa? Un ser humano puede estar semanas, algunos hasta meses, sin comer. ¿Bien? Antes de que sus órganos empiecen a ya fallar. Con el agua es distinto. Un ser humano puede estar de 3 a 5 días y ya cuando la deshidratación empieza a afectar las funciones vitales del cuerpo, ya la muerte puede ser inminente. El agua es muchísimo más necesaria a modo vital que el alimento. Incluso muchos a veces pueden vivir años en desnutrición, pero el agua todo el tiempo tienen que beberla porque el agua es necesaria. Y Dios es para nosotros totalmente necesario. San Agustín, una frase que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Hay una necesidad todo el tiempo, no solamente de Dios como nuestra agua, sino también de la comunión, de poder tener esta ida y vuelta donde nos paramos frente a la presencia de un Dios que es todopoderoso, eterno y santo, y nosotros que somos totalmente frágiles. Pero sin embargo Dios tiene esta gracia de poder inclinar su oído a nosotros y poder cambiarnos, transformarnos y darnos de su gracia. Pero fíjate, el versículo 3 es tal vez uno de los que más me impactó, porque dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acá está hablando de una dieta angustiosa. Está hablando de que estaba tan encerrada en esa angustia interna que lo que él comía y bebía durante todo el día eran sus propias lágrimas. Muestra el corazón de la angustia y la depresión. Nosotros muchas veces
tenemos esta idea de que a veces el cristiano no encaja con esto de la depresión y con esto de la angustia. No debería. Si nosotros nos vamos a cómo tendría que ser un cristiano completamente utópico y casi ya perfecto, diríamos que el gozo no se tendría que acabar nunca, que nunca se puede desanimar, que nunca se puede angustiar. Pero la realidad es que nosotros en muchas vidas nos encontramos con el desánimo, pero no estamos solos. Y el salmista acá habla de esta dieta angustiosa donde ya no había ganas de comer, sino solamente de llorar, sino solamente de derramar un llanto. Yo me sentí identificado porque muchas veces delante de la presencia de Dios me he encontrado desalentado y desanimado. Tal vez dejándome sobrellevar por las situaciones de la vida o cuando la vida era demasiado intensa o los problemas eran demasiado graves. Y me encontraba en esta situación donde a veces lloraba, pero también sentía cómo el Señor estaba conmigo y con un ungüento curaba mis heridas y empañaba mis lágrimas. El dolor es siempre una sensación de carencia. El dolor del duelo es por la pérdida de un ser querido. El dolor de una enfermedad es por la carencia de salud. Pero el dolor supremo que puede sentir un ser humano es por la carencia del Dios creador que lo ha creado. Ese era el dolor supremo de este salmista. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de ti? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así anhela mi corazón. Y fíjate que en el versículo 3 dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vos sabés que cuando leí esto no se me ocurría, hermano, una palabra más dolorosa para recibir en los momentos de angustia que alguien que se burle de la presencia de Dios en tu vida. Me parecía hasta demoníaca. ¿Por qué? Porque digo, no puede ser que el tipo está con una angustia terrible y encima había burlas, había escarnio. Y pensaba para mí que ojalá que nunca Dios me encuentre desanimando a un hermano que está en angustia, sino que yo pueda alentarlo, sino que yo pueda estar, que yo pueda con cuidado llorar con los que lloran y no decir palabras de desaliento. Alentemos, animémonos. Y en el versículo 4, como si eso fuera poco, porque estamos hablando de una persona que tiene sed de Dios, una persona que está angustiada, una persona que recibe las burlas, en el versículo 4, encima además se va a acordar de las viejas épocas, donde eran épocas mejores, donde servía a Dios y donde se conducía a la casa de Dios con alegría. El versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. No solamente que tenía todos estos factores de la angustia, sino que además entristecía la nostalgia. Y yo soy una persona que tal vez soy un poco nostálgico, me acuerdo de cosas, a veces el Facebook o las fotos, y a veces la nostalgia puede ser destructiva, porque a veces puede llevarnos a aquellos lugares donde el dolor está todavía presente y donde a veces nos duele. Hoy los chicos le dirían darse manija. A veces estamos todo el tiempo volviéndonos a meter en nuestras propias cosas y decimos, no puedo salir de esta angustia y seguimos tapándonos y no encontramos salida. Acá hay una frase de Warren Bird que dice, la memoria puede ser una bendita medicina para el corazón atormentado o puede abrir nuestras heridas y mantener fresco el dolor. Pero el versículo 4 tenía un detalle que tal vez lo veía como lo más práctico, porque yo me ponía en el lugar de salmista y digo, bueno, ¿y cómo hago con esta angustia? ¿Cómo hago cuando me siento desanimado, desalentado? Y fíjate que él dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, ¿dónde? Dentro de mí. Me acuerdo de estas cosas y mi alma, y yo pensaba, digo, es como que el corazón se deshace internamente por la angustia del salmista. O es un hombre que está derramándose dentro de la angustia todo el tiempo. Y a mí me sorprendía porque este es un hombre, o el salmista, o el grupo de salmistas, eran personas que conocían a Dios, que confiaban en Dios, que tenían sed de Dios, que le habían servido, que recuerden incluso que habían días mejores, y aunque hubiera burladores o personas que los desanimaban, sentían que su alma se derramaba dentro de mí.
Job tuvo una expresión similar. En Job 30:16 dice, y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderaron de mí. Y mientras estaba pensando en esto me acordé de la historia de Ana. ¿Saben la historia de Ana? A ver, levanten la mano. Bien, excelente. ¿Quién era Ana? ¿La esposa de? Bien, del policía. Nada, malísimo el chiste. Bueno, era la esposa del Cana. ¿Y la madre de quién? De Samuel. Ustedes saben que la oración de Ana es lo que aparece, el episodio de ella, era que ella estaba tan angustiada porque no podía tener hijos. Era una angustia tal que ella no comía, que de repente su vida diaria estaba siendo afectada. No podía tener hijos y esto la llevó a una depresión bastante fuerte. Pero vos sabés que ella buscó una llave para revertir esta situación que tal vez el salmista no la logró encontrar y te la quiero compartir. Esto está en 1 Samuel, capítulo 9. Capítulo 1, versículo 9, lo voy a leer, dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. Es más, Elí se va a pensar que esta mujer estaba bajo el efecto del alcohol. Se va a pensar que ella estaba borracha, porque se ve que murmuraba en su dolor una oración o trataba de esbozar, como nos pasa a nosotros muchas veces en nuestros peores momentos, que a veces no es la mejor oración que nos puede salir, pero es lo que sale de nuestro corazón. Y él la va a interpelar, pero ella le va a responder en el versículo 15. Dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, como el del Salmo. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿A dónde la había derramado el salmista? Dentro. ¿Dónde la había derramado Ana? Delante de Jehová. Vos sabés que me sorprende esto porque los dos tenían una angustia, los dos tenían un momento difícil, una tormenta, algo que los estaba afligiendo, y el salmista decía, me acuerdo de estas cosas y se me derrama el corazón dentro de mí, mi alma se derrama dentro de mí, y Ana dice, yo estoy atribulada, pero fui a derramarme delante de Jehová. Me hacía pensar de que muchas veces nosotros somos tardos para ir al trono de la gracia, donde está aquel que nos conoce, aquel que nos escucha y aquel que sabe mejor cómo poder tratar nuestra situación. Hay una gran diferencia en derramar nuestra angustia dentro nuestro, que generalmente es bastante infructuosa, o derramarla delante de la presencia de Dios, que es el que nos conoce. Este tal vez sería el primer consejo que yo encontraba, compartir mi angustia o derramar mi angustia delante de la presencia de Dios. Ahora, la segunda cosa que encontraba práctica para los momentos de angustia se encuentra en el versículo 5, que es como el coro de este salmo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vos sabés que el salmista va a empezar a interrogarse, a analizarse, a examinarse y también a hablarse. No sé si alguno acá habla solo. Yo a veces me encontré hablando solo por la calle porque bueno, voy pensando en algo y de repente digo, bueno, la gente va a pensar que estoy loco o borracho o algo. Pero no se refiere a eso, sino que se habla directamente a su alma. Se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué, alma, estás angustiada? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te desanimas? Y yo pensaba de que esto es un recurso que a veces no sé si todos usamos, pero el de poder hablarnos y el de poder recordarnos promesas. Por eso es tan importante la palabra de Dios. En mi corazón he atesorado o he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es para nosotros vital en esto, porque el Espíritu Santo va a estar recordándonos muchas cosas, pero nosotros tenemos que muchas veces también analizarnos. ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Por qué, alma, te turbas dentro de mí? ¿Por qué estoy mirando lo que no debo? ¿Por qué hago lo que no debo? ¿Por qué mi carácter todavía no cambió como debería? ¿Por qué sigo enfrentando las situaciones como antes de conocer a Cristo? ¿Por qué no logro dejar este hábito o este pecado? Y nosotros tenemos muchas áreas en nuestra vida
que todavía necesitan santificación, que todavía necesitan una transformación de parte de Dios. Por eso es que el salmista se va a interrogar, se va a preguntar, se va a analizar. Y el salmo que leía Enrique en la cena es el que voy a volver a leer, porque también el salmista va a volver a hablarse, a recordarse, a evangelizarse, a hablar acerca de todas las bendiciones que tiene de Dios. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová. ¿A quién le está hablando? A su alma. Al igual que el salmista del 42, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Se está hablando a sí mismo. Y se recuerda en el Salmo 103, y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es quien sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El salmista que se detenía a analizarse en el doloroso recuerdo del Salmo 42, se frenó para desafiar su propia alma. Alma, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates? ¿Acaso no conoces a tu Dios? ¿Acaso no sabes que a Él es donde tenés que llevarle las cosas y no derramarlo dentro de tu propio corazón? Él cambió y desafió la situación que le estaba pasando y la llevó delante de la presencia de Dios. Así como nosotros también somos llamados a, si tenemos pensamientos que no son, a llevarlos cautivos delante de la presencia de Dios. 1 Pedro 5:7 habla acerca de llevar las cosas y dejarlas delante de la presencia de Dios. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aprender a soltarla. Estuve buscando una imagen como loco que no la encontré, que una vez la vi en una prédica, creo que fue Ketty, pero no me acuerdo bien, pero una imagen donde una persona estaba con una carga encima, una bolsa, algo en mi cabeza era algo así. ¿Y qué pasa? El tipo estaba cargado, estaba cansado, estaba agotado, y pasa alguien con un carro y se ofrece a llevar su carga. El tipo le dice: genial, y se acomoda, y cuando se da vuelta el carguero, o yo por lo menos me acuerdo así la imagen, ve que la persona estaba arriba del carro, pero todavía con la carga encima. Hermanos, somos expertos en eso, en no soltar, en no dejar las cosas de una vez a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, y dejarlas y descansar. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Salmo 55:22 también dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él nunca va a dejar caído al justo. Él te sostendrá, pero deja tu carga delante de Él. A veces nos gusta esto de seguir cargando y sufrir solamente porque no logramos dejar lo que es pesado. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿dónde? Delante de Dios. Echa tu carga sobre Jehová. Tus peticiones, tus oraciones, ¿dónde? Delante de Jehová, no con el vecino, no con el compañero de laburo, no dentro tuyo como el salmista, sino ¿dónde? Delante de Jehová, delante de Dios. Sigue diciendo: en toda oración y ruego con acción de gracias, y la bendición del versículo 7. Si hacemos eso, ¿qué ocurre? Y la paz de Dios, que es una paz que el mundo no conoce, que es una paz que el mundo no entiende, que es una paz que el mundo no disfruta. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El segundo consejo sería tal vez examinarnos y llevar lo que nos pasa delante de la presencia de Dios. Pero aparece unas palabritas que a mí me cuestan porque a veces soy bastante ansioso. Que en el versículo 5 dice: espera en Dios. Es una de las cosas que más a veces, a mí por lo menos, me cuesta, que es aprender a esperar en Dios. Y Él va a decir: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el tercer consejo, hermano, es aprender a esperar en Dios. Hay una canción vieja que dice: esperar en ti,
Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Al buscar la salvación en Él, el salmista comprendió que las respuestas no estaban en Él, sino ¿en dónde? En la presencia del Dios viviente. Y aprender a esperar, aprender a calmarnos, parar la pelota, orar, pedir a los hermanos que nos acompañen en oración, no desesperarnos y tomar decisiones que a veces terminan siendo peor que la ansiedad. Y no mirar hacia adentro, no derramar nuestro corazón hacia adentro, sino mirar hacia arriba, como dice también Colosenses. Voy a avanzar un poquito rápido porque se me está pasando el tiempo, pero en el versículo 6 y 7 va a hablar acerca de esta espera de Dios y va a decir, el versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Vos sabés que él estaba, por la ubicación que nos dice ahí, estaba bastante lejos de la casa de Dios, y es por eso que tal vez él añoraba y tenía estos recuerdos acerca de cómo él se conducía en la casa de Dios. Y estaba muy al norte de Jerusalén, en la tierra de los hermonitas. Y vos sabés que el detalle de esa tierra es que es una tierra que no es tan seca, sino que es una tierra bastante fértil, donde había fuente de aguas, pero tenía sed. Y yo pensaba que muchas veces, a veces lo que nos ocurre es adentro y afuera estamos en otra situación. A veces podemos estar rodeados de gente y sentirnos solos. A veces podemos tener una sonrisa, pero internamente estamos atribulados, estamos cansados, estamos angustiados. Muchas veces podemos estar en un lugar fértil donde hay fuentes de aguas y tener sed, la que expresaba el salmista en el versículo 1. Muchas veces podemos estar cerca de la iglesia, pero lejos del Salvador. Muchas veces podemos estar cerca del pozo de agua, de la fuente de agua, y no tomarla. El corazón de él se había alejado. Y habla de un abismo detrás de otro abismo, una ola detrás de otra ola, una situación que no se acaba, algo que lo tapaba, que lo ahogaba. Los recuerdos son demasiados, la angustia era inevitable. Pero el versículo 6 dice, tal vez la palabra de aliento que más me gustaba, dice, pero de día, el versículo 8, dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Lamentaciones 3:22 dice, pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y me gusta porque, viste que en el versículo 3, ¿qué decía que comía? A ver si se acuerdan, ¿qué comía? ¿Cuándo? De día y de noche. Y fíjense que él mismo después se ve que de esta introspección que tiene, dice, y de día Jehová va a mandar su misericordia, y de noche su cántico. Su boca se iba a llenar de alabanza, porque nuestro Dios está con nosotros todo el día. Y aunque a veces comamos lágrimas, sea de día o de noche, Él se va a encargar de consolarnos. De día y de noche vamos a tener un cántico. Aquellos que confiamos en Dios tenemos misericordia por la mañana y cántico por la noche. Hermano, nunca estás solo en tu barca, nunca estás solo en tu dolor, nunca estás solo en tu tormenta, nunca estás solo en tu crisol, nunca estás solo en tu horno, sino que el Señor está ahí con vos. Nunca te sientas solo en el dolor. El Salmo 35 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría.
Y fíjense que dice, y mi oración al Dios de mi vida. Hay una progresión, que no sé si la vieron, que dice, en el versículo 1 lo menciona como el Dios vivo. ¿Estamos? En el versículo al principio. Después más adelante va a decir Dios mío. O sea que va a ser ya un Dios más personal. Y en este versículo va a decir al Dios de mi vida. No es solamente un Dios que está lejano, sino que es un Dios que está mucho más cerca y es un Dios que está en control de todas las cosas que a nosotros nos pasan. Y Él después va a decir que Él era su roca. Y el versículo 9 al 11, ya terminando el Salmo, es cuando Él empieza a preguntarle a Dios cosas. Y le va a decir, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y está esta contradicción. Le dice, roca mía, una expresión que todos nosotros usaríamos por su seguridad, por su establecimiento, por su afirmación, por su condición de refugio. Pero Él va a decir, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Él podía reconocer a Dios como su lugar de fortaleza, pero al mismo tiempo podía llevar honestamente sus sentimientos a Dios, sus pensamientos, sus lágrimas, su dolor, y preguntarle, Dios, parece que te olvidaste de mí. Parece que acá estoy solo. Pero debido a que él consideraba a Dios como su roca, podía derramar delante de Dios con toda honestidad su corazón y sus lágrimas. Como nosotros, hermanos, tenemos un privilegio hermoso delante de la presencia de Dios. Y seguían preguntándole, ¿dónde está tu Dios? Burlándose. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Dónde está tu Dios? Sosteniéndote. ¿Dónde está tu Dios? En tu peor prueba. ¿Dónde está Dios? En control. ¿Dónde está Dios? Acá. Él nunca se fue, siempre está con nosotros todo el tiempo. El Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó. Tuvo esta actitud de misericordia de alguien más poderoso que se agacha frente a alguien que es débil, que es necesitado. Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peñas, sobre algo firme, y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé, aguardé, me mantuve, no dejé que la situación me superara. Y vos sabés que cuando leía este salmo, venían todo el tiempo imágenes de Jesús. Venían cosas que él también sufrió. Y que el salmista, son un montón, voy a nombrarte nomás algunas, pero antes te quiero leer Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él acá se está refiriendo a alguien que intermedia entre Dios y nosotros. No tenemos a alguien que no nos entiende o a alguien que a veces está lejano, sino que tenemos a alguien que fue tentado, que sufrió al igual que nosotros, pero Él nunca pecó. Cristo nunca pecó. Él es el sacerdote perfecto, es la ofrenda perfecta, el cordero perfecto. Pero no nos podemos quedar solamente con ese concepto, sino que en el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente, con toda confianza, sabiendo que Él nos conoce y sabiendo exactamente cuál es tu dolor. Hermano, yo a veces me puedo esforzar para saber qué es lo que te pasa internamente, pero no hay chance de que lo sepa como Él te ve. Así como Jesús cuando vio a la mujer samaritana sabía toda su vida y lo que ella sufría, así Dios nos mira a nosotros en nuestro corazón. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este salmo me traía tantas figuras de Jesús, creo que hay una imagen ahí que puse, pero Jesús se angustió, tuvo también su alma en un dolor tan terrible y eso me gusta porque Él me va a entender cuando yo estoy mal. En Juan 12:27, Él mismo va a decir, ahora está turbada mi alma, está abatida, está en sufrimiento. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado.
Cristo nació con un propósito determinado de poder entregar a sus 33 años su vida en la cruz, para poder salvarnos de los pecados que nosotros teníamos en nuestra cuenta y que nadie podía pagar porque era necesario que se derrame la sangre. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tus pecados y los míos estén pagados. Pero ese mismo Cristo, me mata este texto porque en Mateo 26, Él dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí conmigo. Jesús pidió no estar solo, o sea, no sé si lo lográs dimensionar. Él le va a decir a sus discípulos: quédense conmigo, no se duerman, oren conmigo porque mi alma se siente desfallecer. Estoy angustiado. Jesús pidió no estar solo cuando la cruz se acercaba. Y la angustia y el estrés eran tantos que sus vasos sanguíneos se rompían de la presión y le salían como gotas de sangre, como sudor de gotas de sangre. Lo clavaron en la cruz, atravesaron sus manos y sus pies con clavos gruesos para pagar el precio de aquellos que se burlaban. En el Salmo se burlaban de Él. ¿Y sabés de Jesús cómo se burlaban? Lo escupían, lo tironeaban de la barba. Latigazos caían sobre su espalda. Y se burlaban de Él. ¿Dónde está tu Dios? Si sos el Hijo de Dios, bajate. ¿Y sabés qué? Él se podría haber bajado. Hermano, te puedo asegurar que Él solamente con su pensamiento hubiera invocado una legión de ángeles y que los destruyan a todos y bajar de la cruz como si nada hubiera pasado, pero se quedó en la cruz porque era necesario que Él pague el precio. Él también tuvo una sed más incontrolable que la del ciervo y le dieron a beber una esponja con vinagre y con alguna que otra cosa para no sentir el dolor, y Él se negó a tomarla. Sintió el dolor, la escupida. Sintió también el hecho de que Dios lo dejó solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como decía el salmista: Dios, ¿te has olvidado de mí? Su Padre le dio la espalda para poder abrazarnos a nosotros en un acto de gracia que este mundo no conoce y que no entiende. La muestra de amor sacrificial más grande que vas a conocer y de la que vas a escuchar en tu vida es un padre dando a su hijo por aquellos que no lo merecíamos. La gracia en nuestras vidas es totalmente desmerecida, como hoy veíamos en la escuela dominical. Y vos sabés que ese Jesús siempre llama. Y nos llama a aquellos que hoy no tienen en el corazón a Cristo, nos llama a ponernos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y a nosotros que ya tenemos a Cristo nos llama porque dice: ¿hasta cuándo vas a estar con tu carga? ¿Hasta cuándo vas a estar con tu angustia? ¿Hasta cuándo vas a estar con tu dolor? Y Él llama, invita y espera. Y hay un pasaje que, a ver si está allá. Bien. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo le daré descanso. Y más adelante dice: en mí encontrarán descanso para el alma. Vengan los trabajados, vengan los angustiados, vengan los que tienen hábitos destructivos, vengan aquellos que necesitan sanidad, aquellos que están heridos, aquellos que están desanimados, aquellos que están angustiados, aquellos que están con depresión. Vengan a hallar descanso en Él. Aquellos que necesitan perdón de pecado, aquellos que necesitan reconciliarse con Dios, vengan a Él. Pon tu fe en Él, mira a Cristo, pide perdón, corre a Cristo y abrazalo como si fuera la persona más importante con la que te vas a cruzar en tu vida. Cuando estés triste, cansado o angustiado, poné tus ojos en Cristo. No como Pedro cuando estaba en la tormenta, que estaba en el medio de una tormenta agresiva y empezó a caminar sobre el agua y se enfocó más en lo de afuera que en mirar a Cristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo, vayamos a Él por perdón y que esta angustia sea algo que Él mismo pueda limpiar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar.